Vean qué preciosidad. El estudio más o menos de hoy está dedicado o tiene, digamos que título de este título. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué nos va a mover a hacerlo? Vean lo que está acá en Isaías 40, versículo 18. Adelante. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El plantero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra se fundó? Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto me gusta mucho porque Isaías estaba digamos que unos 500 años antes de Jesús, ¿sí? Y obviamente muchísimos más años antes de que descubriera el hombre que el mundo era redondo. Sí, y esta palabra círculo en original significa esfera. Sí, y está ahí, Isaías simplemente lo pone muy a gusto, sí, como si eso fuera normal, cuando no era normal. Todos pensaban que era una tortuga y el mundo estaba ahí arriba y era un elefante y quién sabe cuántas cosas, y que había una orilla y te podías caer. Sí, y acá Isaías o Dios pone que era redondo, pero digamos, siga lo que dice. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como con una cortina, los despliega, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra, Él hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si su tronco nunca hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararás? Dice el Santo. Se levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Hablando del cielo, imagínate, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Por eso es que Él es Dios majestuoso. Por eso tenemos que amarlo, porque en toda la carta, en toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, muchas veces, les digo todo esto porque en este estudio que vamos a ver ahora, había una palabra o una frase que no incluía en el estudio, pero que tiene que ver con todo el estudio. Dios muchas veces menciona, cada vez que Él habla, dice, y yo soy uno y no hay otro igual. Y esto no es para pelear a los que sí se creen igual que Él. Eso no es eso. Es que es una información simplemente. Es una información para nosotros. Es Dios único, el creador de todo, y no hay otro. Y no hay otro igual que Él, porque Él es majestuoso, el eterno, el supremo, el altísimo. No hay otro igual. De eso es el estudio de hoy. No hay otro como Dios. No es una alabanza, es una afirmación. No hay otro día, no hay otro como Él. Él es el único Dios que existe. Y a Él alabamos, por Él estamos aquí. Él es nuestro Rey. En Mateo, voy a leer todo el estudio de Mateo, entre las letras, entre los renglones de Mateo, versículo del 15 al 33, del capítulo 22, que es donde estamos. Voy a decir una que otra palabra, nada más para irnos bien rápido a través del estudio de la semana pasada. No es ni un resumen, es nada más una pasadita. Es capítulo 22, versículos del 15 al 33. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Y le hicieron una pregunta. Es una pregunta obviamente cauciosa. ¿Es lícito dar tributo al César
o no? Esa era su pregunta. Lo querían atrapar. Ya dijimos, los herodianos estaban con el gobierno romano, los discípulos de los fariseos estaban en contra del gobierno romano. Entonces lo que Jesús contestara, a favor o en contra, era en contra de él, y podían acecharlo y echarlo a la cárcel. Primero observaremos la maldad de los principales sacerdotes y de los fariseos. Cuando se fueron de estar con Jesús, se fueron sonriendo, pero con el plan de matarlo. Se juntaron todos los enemigos de Jesús, los herodianos, y junto con los discípulos de ellos, y los mandaron para atrapar a Jesús con una pregunta que cualquier respuesta que él diera lo podían atrapar. Era una pregunta planeada. Sí, es importante que notemos así de pura pasadita y que nos acordemos que estaban viniendo a Jesús a preguntarle. Ya varios, ya habían venido los maestros de la ley, los consejeros del pueblo, los saduceos. Ahora mandan a los achichincles de los fariseos junto con los herodianos, puro contrario, sí, a preguntarle cosas. Y lo chistoso del caso es que cuando se fueron los fariseos, los maestros, los principales sacerdotes, junto con los consejeros, que eran los ancianos, la gente más respetada del pueblo, cuando se fueron de la presencia de Jesús, no se fueron enojados. Sí, se fueron contentos. Se despidieron de él y de toda la gente con una sonrisa. Sí, y fueron a planear cómo matarlo. Sí, han estado haciendo todo esto todavía que la gente crea que ellos están contentos, que no hay ningún problema. Y lo que están haciendo ellos es hacer como que él caiga en una trampa para matarlo. Simple y sencillamente que no nos pase eso. Que no vengamos y aparentemos y luego después nos vayamos con todo el coraje que está allá dentro de nosotros, porque eso nos pudre aún cuando estamos riéndonos. No es que, fíjense bien esto, no es que tengamos que aparentar estar felices cuando estamos enojados. Es que no tenemos que estar enojados. Es que no debemos de estar enojados. Es que debemos de dominar nuestro coraje, sí, y enseñarnos a controlarlo, no hipócritamente, sino no estar enojados. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice en el 18: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario era lo que ganaba una persona al día. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen que tenía ahí la moneda y la inscripción que está en ella? Y le dijeron: es de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Muy contentos se fueron. ¿Sí? No alegaron nada, entendieron, se maravillaron. Se maravillaron por... Déjame leerlo esto, si está aquí, si no lo voy a decir ahorita. Claro que se fueron, pero porque Jesús les dijo que al primero que debían de pagar tributo es a Dios. Sí, el César ahí está, pero a Dios lo que es de Dios, ellos no lo estaban haciendo. De quien tenían la imagen enfrente de sus narices, que era Jesús mismo, que es la imagen de Dios invisible que no vemos, y que sí reconocían como el Mesías, pero que decidieron no aceptarlo por celosos e envidiosos, mas no por ignorantes. Acerca de la resurrección, enseguida sigue nuestro estudio. En el 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, otros enemigos de los fariseos, de quienes no creían en la resurrección. Esas personas son contrarios a los fariseos. Dijimos la semana pasada que pertenecían al grupo del Sanedrín. Sí, pero estos eran los ricos, eran más poquitos, pero eran los ricos, eran los que estaban en el cargo, eran los dirigentes del Sanedrín. Sí, pero no eran los populares eran los fariseos, que sí se reunían con la gente para que le besaran el anillo y oraban por ellos y todo eso. Sí, pero eran más populares los fariseos. Sí, y le preguntaron, esos saduceos que no creían en la resurrección, le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, y así hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Ellos no creen en la resurrección. Y luego dicen: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella? Ya que todos la tuvieron.
Todo el mundo que estaba ahí sabían que ellos no creían en la resurrección. Obviamente que su pregunta era una pregunta malévola, cauciosa, como le llaman. Estos tienen preguntas, digamos que populares, porque no creen en lo que la Biblia dice, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. No sé si se han topado con gente así que salen con que, ¿y con quién se casó Caín? Si nomás estaba Caín y Abel y luego se fue Caín y ¿con quién se casó? A ver, dígame. El otro día escuché a alguien que yo le compartí que estábamos leyendo la Biblia en un año y luego dijo, a ver, tú si es cierto que lees la Biblia, dice, ¿de dónde salió los negros, los morenos, los güeros? Dijo, si nomás eran los 3 hijos de Noé, ¿de dónde salieron todos? A ver. Y digo, esas preguntas de veras que nomás son por maldad, porque si estuvieran interesados de veras, ya hubieran leído la Biblia y supieran, digamos, por qué la torre y por qué las diferencias y por qué se fueron unos para otro lado. Pero ellos tienen unas preguntillas, sí, que son como de parabolitos el problema es que eso los estorba para ser salvos. Sí, ese es todo lo que saben y esas preguntas los pararon y luego ahí se estancaron y ya no pueden saber que Jesús es su Salvador. Sí, porque se quedaron en dónde quedaron los güeros. ¿Por qué se tostaron los negritos? Sí, y hasta ahí llegó. Y ya de ahí se van a brincar al infierno. Por eso hay una cosa bien importante. Si usted tiene una pregunta y que dice, no, por eso no quiero preguntarla porque me da vergüenza, pero está estancado como esas personas, no lo haga. Porque la pregunta más necia que hay, o la pregunta más tonta, es la que no se pregunta. Tiene que sacarse de dudas y decir la pregunta que sea. Estos tenían preguntas populares, ese tipo de preguntas, y se la preguntaron a Jesús. Ellos no creían en la resurrección, pero vamos a atraparlo. 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. O sea, ya sabe Jesús, cualquier pregunta que digan está errada porque ni siquiera sabe lo que dice la Biblia. Sí, y no conoces tampoco el poder de Dios. Dice en el 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí terminamos con el estudio. Dice, esta información es vital, esta información que dijo Jesús, para nosotros los que estamos en Cristo. Porque la Biblia dice que los cristianos no morimos más. Y al dormir, como dice la Biblia, en vez de morir a los cristianos, abrimos los ojos en su presencia. Porque Él no es Dios de muertos. Entonces, si alguien muere, no es tu Dios. ¿Te fijas? Sí, si alguien muere, no es tu Dios. Si alguien duerme, es tu Dios. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Porque los muertos son los no creyentes. Los vivos son los que tienen fe. Así de sencillo. Voy a decir una cosa que la semana pasada me quedé con ganas de decirlo y luego no la dije. Es acerca de esta información. Esta información es bien preciosa porque hay muchas personas, buenos cristianos, que tienen esta duda y siempre está ahí. Y es más, yo he visto comentarios de gente muy seria, muy creíble, muy estudiada en las Escrituras que creen de esa manera. Sí, y digamos que no es que yo soy el más inteligente, pero hay otros, sí, que igual que inteligentes de ellos, de esos comentarios que han pasado su vida estudiando la Biblia, opinan diferente. Y esto es en Génesis 6. Es en donde dice, no se lo voy a decir nomás ya a grandes rasgos porque lo tengo que decir. Sí, en Génesis 6 dice que los hijos de Dios, antes del diluvio, se casaron con las hijas de la tierra. Y es una gran controversia para los eruditos bíblicos, gente seria que estudia la Biblia, ¿sí? Porque dicen, ¿y quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de la tierra? Ahí hace un comentario, dice, en esos tiempos había gigantes sobre la tierra. Punto. No tiene nada que ver con nada. Dice, las personas que salieron de los hijos de Dios con las hijas de la tierra, dice, fueron gente famosa, gente de guerra, gente muy importante que existió en la tierra. No tienen que ver nada con los gigantes, pero sí fue gente importante, los hijos de Dios con las hijas de la tierra. Mucha gente, como dije, voy a decirlo bien rápido, pero lo voy a decir, piensa y dice que los hijos de Dios son ángeles caídos, ¿sí? Y que vinieron y luego tuvieron que ver o tuvieron relaciones con las hijas de la tierra.
Y luego de ahí nacieron los gigantes. Y nacieron gente importante y gente famosa, así dice la Biblia. Okay. No tiene sentido. No tiene sentido. No importa si lo dice quien lo diga, no tiene sentido. Porque Jesús dice que los ángeles no tienen que ver unos con otros. Aquí, donde vivimos ahorita. Los ángeles no pueden tener relaciones, los ángeles espirituales no pueden tener relaciones sexuales con una persona carnal. Simple y sencillamente porque no tienen cuerpo. Porque no hay nada. Sí, no tiene sentido, no importa quién lo diga. Un comentarista que cree en eso, al final dijo, pero obviamente los ángeles tomaron cuerpos humanos. Menos tiene sentido. Porque entonces son hijos de humanos. ¿Qué importa quién te ha poseído? Hay mucha gente que está diabolicada. Y eso no quiere decir que son hijos del diablo. ¿Verdad? Quiero que se quede bien. O sea, yo lo quiero decir porque lo tengo en la mente desde la semana pasada y no lo dije. Y quería que quedara bien aclarado. No estamos hablando de eso, de aquel pasaje, pero sí estamos hablando de este pasaje en donde Jesús dice que vamos a ser en el cielo, cuando estemos resucitados, en nuestro cuerpo glorificado, vamos a ser como ángeles. Y aunque nos conozcamos, y yo voy a decir, ahí está mi esposa, y acá está mi hijo, y acá está mi esposo, sí, no vamos a tener que ver como carnales. Sí, nuestras necesidades carnales van a estar disminuidas a lo máximo. Nuestro espíritu va a tener otros gozos mucho más importantes y mucho más grandes espirituales. Tal vez con mi esposa, o yo no sé. Pero en el cielo va a ser mucho más mejor que aquí. Aquí es el gran gozo. La carne, tener esta relación. No, es una gran gracia ahorita. Gloria a Dios, nos dio un don. Pero en el cielo vamos a tener cosas mucho más maravillosas. Jesús dice aquí que no vamos a ser iguales. Que vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a ser como los ángeles, que no tienen relaciones. Amén. Del 34 para el 46. Ya sé que me emociono, ya sé, pero sopórtenme. Del 34 al 46. Poderosísimo Dios, amoroso, Dios divino, glorioso, eterno, supremo, magnífico, Señor, te adoramos. Sí sabemos que tú hiciste el cielo y la tierra, y eso no es poco, porque esto es lo único que conocemos. El cielo, hasta donde alcanzan nuestros ojos, y la tierra, donde estamos. Si tú no haces esto, entonces no estuviéramos. Es tan sencillo como eso. Como no creer en Dios cuando estamos viviendo en tu creación. Señor, gracias. Gracias por crear el cielo y la tierra, y a nosotros y a todo lo que existe. Lo veamos o no lo veamos. A ti queremos adorar, Señor. Ayúdanos para que en esta noche sea revelada tu majestad, tu espíritu eterno, tu amor, tu poder, tu majestad siendo carne en tu voz, que es Cristo, el Señor. Señor, en ti creemos y esperamos. Manifiesta, Señor, en poder magnífico tu Espíritu Santo en nosotros para que entendamos tu palabra y nos ayudes para llevarla a cabo, para practicarla, para tener a bien, como si fuéramos uno solo, adorarte de día y de noche. Sea así, oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del versículo 34 al 46 lo voy a leer toditos y luego nos vamos a ir de a uno por uno, o de dos por dos, más o menos. Dice en el 34. Entonces, ¿ahí estamos? ¿Alguien les falta una Biblia? ¿O todos están en sus Biblias? Todo. Acá falta una, dos. Y todos somos de casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, no, mi hermanita. ¿Por qué no se nos dice cómo se llama, Ana, por favor? Perdóname. Buenas noches. Mariana, Dios la bendiga. Mucho gusto en conocerla. Aquí es su casa. Es un honor para nosotros. Muchas gracias, Mariana. Todos los demás ahora sí ya somos de casa. ¿O no? Ya lo conocemos al Paye. No, ese era tu apodo. Ese no tenía que revelarlo, ¿verdad? Perdóname, Humberto. 34 para adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos,
se juntaron a una. Sí, estaban muertos de coraje ahora sí, porque aún fueron los saduceos, que eran los ricos, sí, y Jesús les puso en su lugar. Y ahora los fariseos se enojaron, se juntaron a una, otra vez, para hacerle daño. Dice en el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, un abogado, se preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está magnífico. Esto es como la totalidad de la enseñanza. Gloria a Dios. Dice en el 41 para adelante hasta el 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Sí, ahora se volteó el juego y ahora Jesús va a preguntar. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, dice Jesús en el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. El Señor es tan sabio y tan bueno con nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay. Este último versito, dijo el Señor a mi Señor, está en el Salmo 110, pero también está en el primer capítulo de Hebreos. En donde es una magnificencia, eso es algo maravilloso. Es Dios, el Todopoderoso, hablando con el Mesías. Y está David viendo y dijo el Señor, Jehová, el Padre, sí, a mi Señor, a Jesús. Entonces, es Dios con Dios y David está allí. Y es precioso, pero vamos a ver. 34 nomás. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Yo no sé si Jesús estaba cansado de esto, o de todas las preguntas que estaban haciendo, que no paraban de preguntar con deseo de destruirlo. Pero yo más bien creo, yo no sé si Jesús ya estaba hasta el copete de todas las preguntas, o Él estaba feliz. A lo mejor nuestro Señor Jesucristo estaba contento por todas las preguntas que le estaban haciendo. Primero, porque Él sabía que eso sería parte, primeramente, Jesús sabía de antemano, bien clarito, que esas preguntas estarían hoy aquí enfrente de nosotros y que serían las Santas Escrituras. ¿Se imaginan? Ellos llegaban con preguntas para destruirlo, obviamente muy malo. Pero Jesús sabía, esto es la enseñanza que va a tener los que tienen Murrieta el día 9 de, quién sabe qué, de enero del 2013. Sí, y lo vamos a leer, y esta es la enseñanza, y Jesús estaba contento, y vengan más, y luego les va a preguntar a ellos, él una pregunta a ellos. Dice, Jesús sabía que esas eran las Santas Escrituras, y se estaban escribiendo allí mismo cuando estaban viviendo, y son para nosotros cosas esenciales de aprender. Todas esas preguntas es para que nosotros ya no tengamos esas preguntas. Esas preguntas cauciosas, esas preguntas engañosas, como las que todavía hoy en día preguntan, eran las preguntas que Jesús nos dice, no te preocupes por esas preguntas. Él les dijo que no han leído las Escrituras, o más bien les dice, ya sé que por su ignorancia brillan. Sí, porque no han leído, no saben nada de la Biblia. Igualitita respuesta tenemos que darle con todo nuestro amor a una persona que nos pregunte, ¿y con quién se casó a Caín? Sí, cuando diga, ok, ¿dices porque leíste la Biblia o porque tu tío borrachito te preguntó esa pregunta? ¿Ah? O sea, tenemos que ver, porque si es así, ¿por qué vamos a contestarles? Si no importa lo que le digas, de todos modos no van a creer, se quieren burlar. Jesús dice, qué ignorantes, pónganse a leer las Escrituras.
ahora entendemos que son cosas esenciales que tenemos que aprender. Y por el otro lado, los oyentes de ese tiempo, los que rodeaban, los chismosos que estaban ahí oyendo la plática, también serían salvos, entenderían de la salvación. Tal vez no en ese momento. ¿Qué tiene? Cuando Dios diga, en el tiempo de Dios. Muchos piensan que ese era simplemente, muchas personas creen que ese era simplemente un día común en Israel. Sí, los fariseos venían y querían atacar a Jesús. Todavía normalmente los judíos son bien alegadores. Ellos quieren alegar de todo. Ellos tienen la razón. Ellos saben otras cosas. Si se juntan, la cosa de que se juntaban en las ¿cómo le llaman? Las mezquitas, en las sinagogas, es de que ellos siempre, uno que hablaba, primero un maestro, y luego decía, y luego después empezaban todos al mercado, empezaban a preguntar y empezaban a decir, y eso les emociona a ellos. Sí, ese es su estilo, esos son ellos. Sí, no tiene nada que ver con que sean malos. Sí, ese es el estilo de ellos. Ahora, esa gente que estaba ahí alrededor de ellos también fueron salvos. Cuando Jesús llegaba a la mezquita y luego predicaba, dice, todos le empezaban a preguntar cosas, y una cosa, y otra, y otra, y otra, al maestro que contestaba todas, y que se sabía de todas. No es nada malo. Aquí se nos relata un día, y se nos dice que vinieron los fariseos y los saduceos, y parece como que ya están. Yo digo, híjole, ¿por qué ese día todos? La verdad es que era un día normal. Así era todos los días que Jesús se presentaba en la sinagoga. Iban todos, y los fariseos primero, y los saduceos, y todos, y le preguntaban, ¿por qué digo esto? Vamos a ver. Jesús caminó por esta tierra en aquel día, y todos le querían preguntar cosas. Nosotros tenemos en la Escritura solo lo necesario para no ir a ciegas. O sea, lo que nos dice la Escritura es como un mapa, se nos abre una luz y luego por ahí vamos caminando. Eso no quiere decir, ¿sí?, que sepamos todo lo que pasó cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Sí, todos los demás días que pasaba lo mismo, no tenían para qué decírnoslo. O sea, nada más nos dijeron, el apóstol Mateo dijo lo que este día pasó, que muy seguro que era lo que pasaba todos los días que Jesús iba y se presentaba en cualquier sinagoga. Porque los fariseos y los saduceos y los herodianos estaban por todos lados siguiéndolo para ridiculizarlo, desde antes de llegar a Jerusalén. En el camino, nosotros tenemos en la Escritura solo lo que necesitamos para no ir a ciegas en el camino al cielo. Pero hubo muchas cosas que no se escribieron, porque obviamente lo que fue escrito nos es absolutamente suficiente. Cuando usted oiga, es que nos hacen falta los evangelios de Judas, y nos hacen falta los evangelios de los discípulos de quién sabe quién, y los discípulos de María Magdalena, el evangelio de María Magdalena, y que la tercera carta de Pedro, cosas así, que no existen, que no están aquí, ni se preocupe por nada, porque lo que usted tiene en su mano es absolutamente suficiente para que usted sea absolutamente salvo y entre absolutamente al cielo y vea al absolutamente Dios, absolutamente para siempre. ¿Quedó absolutamente entendido? Gloria a Dios. Juan 21-25 dice, fíjense lo que dice el evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, dice el apóstol Juan, pienso que ni aún el mundo, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Sí, yo creo esto, y lo creo de veritas, porque Jesús, si Salomón hizo tantos proverbios, era el hombre más sabio del mundo, y venían de todos lados a ver a Salomón. Reyes le traían carretas llenas de oro porque querían oír a Salomón. Vino esta reina del sur, de lejísimo, muchos dicen de Etiopía, y venían a traerle regalos de todos lados, venían a llevarle regalos a Salomón para oír sus proverbios, para oír lo que él tenía que decir. Imagínense el conocimiento del Todopoderoso aquí en la tierra, contestando todas las preguntas y sanando a toda la gente que estaba allí. Era glorioso estar con ahí. Un día vamos a estar ahí con Jesús, oyéndolo. Toda la eternidad vamos a oír sus pláticas, sus verdades, su sabiduría imponente, gloriosa. Sí, Juan
termina su evangelio diciendo eso. Esto es solamente muestra de lo glorioso que es estar junto a Cristo. Ni el mundo cabría, ni el mundo entero sería suficiente para escribir todo lo que Jesús dijo aquí en la tierra. Qué magnífico es eso, qué gloria tenemos. Obviamente Jesús aquí en la tierra, gloria a Él. Entonces, todo lo que fue escrito tiene un solo objetivo. Todo lo que tenemos aquí tuvo un solo objetivo. Lo que no está escrito, lo que la gente dice que no está, lo que dice la gente que nos faltó, pero que no está aquí, ni se preocupe, nada por eso. Eso no importa ni tiene sentido porque usted está completo. ¿Qué quiere saber un chisme de que no está aquí? Sí, y que no tiene bases seguras de dónde vino, quién lo escribió, ni nada. Muchos dicen que todo lo que después del canon, de cuando se cerró el canon, para adelante, fueron escritos que después le adjudicaban a uno de los apóstoles. Sí, eran escritos que ni siquiera eran de Pedro, ni siquiera eran de Pablo, ni siquiera eran de nadie. Sí, eran gente que escribió en los años 200, 300 después de Cristo y decían, para venderlo, sí, vamos a decir que esto me lo acabo de encontrar. Todavía lo hacen. Se encuentran que la tumba de quién sabe quién y que sabe qué, pues para vender, para hacerse ricos. Es algo que no va a parar porque ese es el diablo aquí, haciendo eso. Entonces, lo que está escrito es lo único que usted y yo necesitamos para tener la absoluta verdad. Ese es el objetivo de la Biblia y es muy importante conocerlo y entender que no le falta nada y después vivir en paz. Una vez que usted sabe que esta es la verdad, no importa si alguien dice, no, esa no es la verdad, yo tengo la verdad. Vamos a ver esta película que se llama El Código Da Vinci. No le haga caso. No le haga caso. Esas son puras mentiras del diablo que quiere confundir. Eva le dijo al diablo, es que Dios nos dijo que si comíamos de este árbol nos íbamos a morir. ¿Qué dijo el diablo? No te vas a morir, hombre. Esa es la misma mentira que ya chole con ese diablo. No le hagan caso nunca al diablo. Sí, ya me tiene hasta acá. Y todos le creemos las mentiras. Todos vamos, es que yo oí en el Discovery Channel. Por favor. Primera de Juan. Fíjate bien, lo que está escrito, ¿para qué está escrito? Primera de Juan 5:13. Me encanta ese verso. Muchas veces lo he dicho, pero nunca habíamos ido a él. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que crees en el nombre del Hijo de Dios. Y luego esta frase: para que sepas que tienes vida eterna. No para que a ver si pudieras tener, no para que a ver cómo lo hacemos y chanza y que tengas vida eterna, no. ¿Para qué está escrito lo que está aquí en la Biblia? Para que sepas tú, para que tú tengas la seguridad completa, absoluta, punto y aparte de que eres salvo. Estas cosas son escritas para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. Lo escrito es para que tú sepas, no para que estés en incógnita hasta que te mueras y a ver por dónde te manda Dios. Esa es una mentira del diablo. Estas cosas son escritas para que sepas ya, para que tengas el gozo de la vida eterna y la presencia del Espíritu eterno en ti, eterno, en ti, eterno. Tenemos la eternidad de seguro. ¿Dónde la vamos a pasar? Eso depende de nosotros. Amén. Del 35 al 36 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Eso preguntó. En el versículo anterior tenemos que aceptar que hay algo en estas personas, que son los fariseos, los saduceos, pero hablando de los fariseos, de los más importantes sacerdotes, de esas personas que desde 3 años atrás, porque esta es la última semana de Jesús en el mundo, ¿okay? Desde 3 años atrás habían estado persiguiéndolo a más no poder y no haciendo nada, no logrando nada. Una y otra vez lo querían atrapar, le hacían esta pregunta, le hacían esta trampa y no podían lograr nada. Ahora, esos fariseos tenemos que admirarles algo. Su perseverancia, son perseverantes uno tras del otro. Uno cae y otro se levanta. Uno cae y luego el otro va. Y caen y Jesús les daba unas zarandeadas y ellos venían otra vez y a seguirle y eran perseverantes. Una cosa tenemos que aprender de ellos: son tercos.
tercos cuando ellos creen que algo tiene que ser, que algo es la verdad. Si usted dice, oh, yo creo en Dios, y alguien le pregunta, ¿de veras? Y usted dice, sí. Y si cada vez que le preguntan, ya el último caso usted acaba diciendo, creo que no. A ver, pregúntame otra vez. Si usted sabe algo como verdad, si usted sabe que Dios está aquí, usted tiene que morir por esa verdad. Eso dice la Biblia. Cuando usted sepa que Dios le salvó su alma y en el cielo lo ve sentado en los lugares celestiales, y usted todavía está aferrado aquí como una pulga en este mundo, y no importa quién sea Dios, pero usted quiere vivir aquí. Sí, porque eso es lo que pasa con los mártires. Van y les dicen, te vamos a matar si sigues creyendo en Dios. Y ellos dicen, no me importa nada. Porque entendieron, sí, que lo que dice la Biblia, que lo que ellos creen es verdad. Y por eso mueren. Mueren tan sencillo como eso. Abraham, cuando iba a matar a su hijo, Dios, yo lo acabo de leer, pues estoy leyendo la Biblia así. Sí, y Dios le dijo, de la nada, agarra a tu niño, tu muchacho, y llévalo allá y lo vas a matar. Y ni siquiera empujó nada, lo agarró, se levantó bien tempranito, agarró sus dos criados y se fue. Y iba bien seguro, Dios lo va a resucitar, o yo no sé qué, Él me prometió una descendencia grande a través de él. Yo no sé qué va a hacer él dijo, Dios va a proveer para él su propio sacrificio. Llegó allá y llevaba el cuchillo, lo amarró, lo puso en la leña y llevaba el cuchillo para darle. Y le iba a dar porque él estaba seguro de Dios. No dudaba ni tantito. Él sabía quién es Dios. ¿Sabemos nosotros? Tenemos entonces que mostrarnos a nosotros que tenemos fe. ¿Qué puede más? Hay gente, irá, hace un poquito de tiempo. Una cerveza no te va a llevar al cielo, no te va a llevar al infierno. Si fumas, tampoco te va a hacer al infierno. Tal vez huelas como el infierno, pero no te va a llevar eso al infierno. El problema es de que una persona me dijo, no, es que yo fuera a la iglesia cristiana, pero no puedo dejar de echarme mis cervecitas. Qué poco valor le da a Dios, a su salvación. Cuando hay gente que dice, todos los discípulos de Jesús murieron por la verdad. Murieron. Ellos, Pedro no dijo, bueno, eso es de según la tradición, no me maten. Él dijo, no me maten igual que mi Señor. Mátenme boca abajo, crucifíquenme para abajo, con la cabeza para abajo. Pero no dijo, no me maten. Ellos iban a morir porque eso era lo normal. Cuando estaba Esteban, el primer mártir, él dice dicen ahí que estaba sonriendo, viendo a Jesús en la presencia de Dios, que sería como una cara como de ángel, como estaba a punto de morir, y las pedradonas en la pura cara, y él estaba sonriendo. Una persona que cree en algo tiene que morir por eso. Tiene que decir, yo creo en Dios, sí, y te guste o no. Amén. Amén. Los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los discípulos de ellos, los herodianos, los saduceos, bueno, era en verdad algo considerable, algo que era notable. Pero aún dijeron, pero aún dijeron, al escuchar la última cátedra de Cristo victorioso, a todos los había vencido Jesús. Pero cuando oyeron la última victoria de Jesús, dijeron, juntémonos y planeemos. Para entender lo que está pasando aquí, usemos los demás evangelios. Si ellos vieron todavía cuando Jesús acabó con los saduceos, digamos, si luego se juntaron otra vez, dice que se juntaron y estaban planeando para acabar con él todavía. Ahora, para entender este versículo un poquito más, vamos a ir a otros lugares en la Biblia que habla de ese mismo pasaje, donde dice quién era este maestro, ¿cómo dice aquí? Maestro de la ley, en el versículo 34. Intérprete de la ley. Dice intérprete de la ley. Ahora vemos en Marcos 12:28 dice nos alumbrará, Marcos dice que este escriba, si un escriba era un intérprete de la ley. Dice que oyó que Jesús contestó muy bien y entonces preguntó, un escriba, un intérprete de la ley,
eran las personas, sí, que escudriñaban la Biblia y luego sabían todos los detalles de la Biblia, todos los detalles de la ley y luego lo exponían a la gente. Sí, eran los que explicaban la Biblia, sí, legalmente. Sí, como todas las 600 y tantas leyes que había, ellos las sabían completamente todas y te la podían explicar. Si alguien estaba haciendo algún pecado, si alguien, lo que sea, ellos sabían. Sí, en el día de reposo no podían ni escupir porque si hacías lodo, entonces ya era contra la ley. Sí, eso sabían absolutamente todo, estos maestros de la ley. Y como sabían todo, conocían las escrituras. Estos eran unos de los que yo creo, y mucha gente cree, que ellos sí sabían que Jesús sí era el Mesías. Los maestros de la ley, porque ellos sí sabían las escrituras. Estos sí las conocían, se las sabían de memoria y podían alegar, eran como abogados de la ley de Dios. En Lucas 10:25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó, de este mismo pasaje, pero lo está diciendo Lucas, y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sí, acuérdense, acá lo que preguntó era: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Sí, era la misma pregunta, pero lo dice diferente persona. Sí, acá no está relatando Mateo. Lucas lo dice así: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuál es el principal mandamiento para poderme yo ir al cielo? Esa era la pregunta del intérprete, del abogado de la ley, sí, que le decía a Jesús. Un escriba o intérprete de la ley es como un abogado, conocía y usaba muy bien la ley mosaica. Estos la exponían al pueblo. Es posible que representaba a los fariseos, a los sacerdotes que estaban ahí presentes, pero también es posible de que no representaba a nadie, porque él era su propio él, ¿sí? Y sabía la escritura y había visto, como acabamos de ver acá, y había visto que había contestado muy bien las preguntas de los saduceos, a los saduceos, ¿sí? Él catalogó lo que Jesús había dicho como excelente. Y ahora tenía deseo de saber más verdad y tal vez fue con buena fe a preguntarle a Jesús esta pregunta: ¿cómo me puedo ir al cielo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el más importante mandamiento? Dice, lo hizo, una, por tentar a Jesús, otra, porque quería saber. Una es porque, ustedes todos, los menos estudiados ya preguntaron, ahora déjenme ir a mí, ¿verdad? Pero él también tenía curiosidad y él también había reconocido que él tenía la verdad y ahora quería saberla. Dice, los rabinos tenían mandamientos propios. Sí, ese es el problema con él, con los maestros de la ley. Sí, que no nada más estudiaban la ley mosaica, pero que también estudiaban la ley rabínica. Y era un problemón porque la ley rabínica la ponían al mismo nivel que la ley mosaica. Sí, un ejemplo voy a poner acá. Y lo comparaban con la ley de Dios. Un ejemplo de muchos que hay, podía decir muchos. Había muchísimos para escoger ahí, pero escogí uno, mira nomás. Dice, si ustedes saben qué es una mazorca, ¿todos saben qué es una mazorca? Una mazorca es un elote ya seco en donde le raspas y luego ya sale el maíz para hacer las tortillas, ¿verdad? Entonces la mazorca. Okay. Ese es lo que decían el maestro de la ley. Perdón, Jesús. Este es el ejemplo que les voy a decir. Si desgranaban una mazorca en sábado, si alguien desgranaba, era un trabajo. Si alguien desgranaba una mazorca, un maíz seco, el sábado, era comparable con adulterio. Sí, era el mismo castigo. Cometer adulterio, te mataban a pedradas. Si te hallaban en el acto de adulterio, como ¿se acuerdan que a la mujer que llevaron a Jesús le iban a matar a pedradas a esta mujer? Ok, si alguien te hallaba desgranando un olote o una mazorca, te mataban a pedradas también. Esa es la ley rabínica. Dice, y podían pagar con la muerte. Entonces, esta era una buena oportunidad para este abogado, saliendo de la ley rabínica y lo que sea, para saber la verdad en cuanto a ir al cielo, que es la pregunta de preguntas. ¿Qué tengo que hacer? Quita todo y dime qué es lo más importante que yo tengo que poner atención para poder entrar al cielo. Le dijo eso a Jesús. Entonces esta era una buena oportunidad para este abogado. Si Jesús es el que ellos sabían que era el Mesías y luego él no sabía, lo acusarían muy fácil de que no era el Mesías, de que no sabía todo lo que él decía que sabía. Pero si le contestaba bien, pero si le contestaba bien, saldría de dudas. Si Jesús no sabía, dirían, este no es el Mesías. Pero si le contestaba bien, entonces ahora él sabría cómo ir al cielo. Preciosos, el diablo, igual que esto hizo
El diablo hizo lo mismito que los fariseos, que los saduceos, que este maestro de la ley, que los herodianos, que todos. El diablo hace lo mismo porque él es el que los gobierna. Ellos son títeres. Por eso es que nosotros no tenemos guerra contra carne humana, contra carne o sangre. Tenemos guerra contra el que mueve a esas personas, contra principados y potestades que mueven a la gente a estar corajuda, a estar enojada, a ser ignorante, a ser peleonera. Sí, ahora, el diablo fue y tentó a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La tentación de Jesús. ¿Por qué el diablo y sus achichincles creían tener derecho de ir a investigar y analizar lo que Jesús tenía que decir? Y Jesús nunca dijo, ¿por qué te voy a contestar? Yo soy Dios. ¿Qué no sabes que yo soy el Mesías? ¿Por qué me estás tentando? Siempre les contestaba. Aunque sí les decía, ¿por qué me estás tentando? Pero les contestaba su pregunta. Sí, nunca se pasaba, digamos, se aprovechaba de su autoridad y los dejaba por un lado. Nada. Es un caballero, es una persona que vino y dejó su trono. Sí, ninguno de esos tenía derecho de preguntarle, ¿y por qué? ¿Y por qué? Como ahorita no tenemos el derecho. ¿Cuánta gente juzga a Dios y dice, pero ¿por qué va a matar a los viejitos? ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué esto? Porque es Dios, es tan simple. Porque, por esto, nomás hay un Dios, el creador del cielo y de la tierra, y no hay otro igual. No hay nada igual, nada parecido siquiera tantito a Él. Y tenemos vida porque a Él le plació, en su bondad infinita y su poder, que existiéramos. ¿Qué derecho tenemos nosotros de decirle a Él, Dios, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sacamos? Somos tan, para no ofenderos, yo sí. Sí, y luego vamos y le decimos, a ver, dame la explicación. ¿Por qué hiciste esas flores rojas? Sí, a mí me gustan azules, con corazoncitos. 37-38. El diablo también lo hizo. Sus achichingles, ¿por qué no? 37. Jesús le dijo, amarás. Esa fue la respuesta de Jesús. Y hay que acordarnos bien de esto. ¿Cómo podemos entrar al cielo? Así, Jesús dijo, este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me pasé adelante, nomás el 38, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios sin incomparable de cómo ames a tus seres queridos. Esto es amar a Dios. Amar a Dios es pensar, ok, yo amo bien mucho a mi esposa y amo bien muchísimo a mis hijos. Ok, amar a Dios es diferente que eso. Este amor que yo tengo para mis hijos, para mi esposa, no tiene un comparable ahí como amar a Dios. Eso es lo que se refiere, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso dice Jesús empezando. Es decir, Dios demanda tu corazón. O sea, amarás a Dios con todo tu corazón. Él dice, tu corazón, la forma que tú tengas de amar es de Dios, le pertenece a Él. Lo que tú digas, no, pero es que yo uso mi corazón, yo soy bien enamorado. No, la forma que tú tengas de amar, esa le pertenece a Dios. Toda. O sea, no puedes decir yo amo a Dios sin vibrar de preocupación por adorarlo. No puedo, yo amo a Dios y no estés pensando ya en cómo adorarlo, porque es majestuoso, porque es más grande que tú, porque es admirable, porque es santo. No puedo decir, sí, yo amo a Dios y irme a bailar como si nada. Eso no es amar a Dios por sobre todas las cosas con todo tu corazón. Yo amo a Dios, yo te amo, Dios, pero quiero demostrarte, quiero humillarme, quiero tener gracia en delante de los hombres para tener gracia en delante de ti, que lo mereces. Con toda tu alma, es decir, con toda tu vida. Mejor es morir que dejar de amarlo. Medita en esto, por favor, y hablamos un poquito de eso hace ratito. Ámalo, eso dice Jesús, eso dice aquí la Escritura. ¿Qué es el primer mandamiento? Eso, ámalo con todo tu corazón, sí, con todo lo que tú tienes para amar, ámalo, primero que a nadie, y con toda tu alma, con toda tu vida. Él es más importante que tu vida. Como dijimos, Él te da la vida, Él es el autor de la vida, Él vive en Él mismo. A Él nadie le da la vida, Él es el que da vida.
Medita en esto, hermano. Con toda tu mente, tu intelecto, tu conciencia, tu conocimiento, todo tu poder mental, tu razón es sometida ante Él en una adoración completa y en todo amor. Eso es lo que incluye ese mandamiento tan importante. No puede haber comparación entre amar a una criatura o amar al Creador. Y esto no es nuevo. Dios ha sido amado eternamente de esa misma manera. Si no lo amamos así, estamos atrasados en noticias, porque Él siempre ha sido amado exactamente así como dice ahí. Dios no admite algo menos que eso. Tiene que ser amado así, con esa magnitud. No es una sugerencia, tenemos que acordarnos de eso. No es a ver si los cristianos podemos amar a Dios así. Es un mandamiento, es una orden. Eso es lo que tiene que ser en la vida de un cristiano. Si usted es cristiano y no ama así, quítese el nombre de cristiano. Tiene que amar a Dios. No quiero que se desanime, pero tenemos que empezar a amar a Dios de esa manera. Tenemos que buscar amar a Dios de esa magnitud de enseñanza. Tenemos que ponernos a ese nivel de amor con Dios, los cristianos. Es una orden de Dios, la primera orden, la más importante, es un mandato. La raza humana es totalmente incapaz de hacer eso. Termino diciendo esto en cuanto al amor de Dios. El ser humano, la raza humana, nosotros somos incapaces de amar a Dios de esa forma. Somos incapaces, triste pero la verdad. Si conoces a alguien que diga, yo cumplo la ley por amor a Dios, te puedes reír en su cara de ese tal. Este mandamiento solo nos es imposible. Punto. Ahora, Dios reconoce la debilidad de nosotros y reconoce, viéndonos a nosotros, que no podemos amarlo como Él exige, como debe de ser. Reconoce la obediencia del único que puede cumplir con la ley por el poder que es en Él. Este es Jesús, Jesucristo nuestro Señor. A todo aquel que confíe en Él, este gran mandamiento lo podemos cumplir solo entregándonos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser, se puede cumplir en el ser humano solamente entregándole todo lo que somos a Jesucristo. 39 y 40 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús le contestó al hombre y añadió, el segundo mandamiento es uno de los más difíciles. Sí, el que es primeramente amar a Dios, lo podemos cumplir en Jesús. Pero el amar a nuestro prójimo es el que nos toca cumplir nosotros, con nuestras fuerzas. Y ese es el gran problema, porque el otro fue tan grande y la exigencia de Dios que es imposible para nosotros. Pero bien a gusto nos zafamos y decimos, pues me entrego a Jesús y Él me entrega al Padre. Ahora, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque aunque es más difícil el primero o imposible, ese segundo incluye tu persona haciendo algo por Dios, tu humillación para con los demás, sirviendo a los demás, tolerando a los demás, tolerando las ofensas de los demás, doblegando nuestra magnífica soberbia, doblegando nuestra magnífica, la que nosotros estamos orgullosos de tener, nuestra soberbia, nuestro orgullo. ¿Cómo me voy a dejar pisotear? ¿Cómo me van a ver ahí? No me van a ver a mí la cara. Es lo más normal del ser humano. Tenemos que doblegárnoslo. Aquí tenemos que salir y pelear con nuestras uñas para doblegar amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te imaginas hacer con tu prójimo como haces contigo? Preciosos, si ni siquiera meditamos en esto, si ni siquiera estamos pensando, lo voy a hacer. Si ni siquiera en la mente le dice, ok, voy a comenzar a amar a mi prójimo como a mí mismo. Si usted ni siquiera lo piensa, no encontraremos nunca entonces el vivir como escogidos. Porque acuérdense, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Todos somos llamados, Jesús murió por todos. Pero dice la Biblia que solamente los escogidos
viven como escogidos. Sé pues la nueva criatura que dices que eres. Yo sé que no somos así. Pero si no podemos ni siquiera el amar a nuestro prójimo, todavía tenemos una opción más. Dios derramó su Espíritu en nosotros y Él dice que Él lo hará en nosotros. Gloria a Dios. Híjoles, 41 y 42. Y estando juntos los fariseos, ya vamos a hablar de otra pregunta, la pregunta que Jesús le dijo a ellos. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Nuestro Señor Jesucristo cambia de táctica, y después de que ellos lo examinaron todo lo que quisieron, lo examinaron a él todo lo que quisieron, y aunque todavía heridos de la zarandeada que Jesús les había dado a todos, ahí estaban, tal vez lo que estaban haciendo era planeando otro ataque. Pero esta vez el Cristo tomó la palabra y los puso a temblar. Notemos la pregunta que les hizo, la pregunta del millón. ¿Qué piensas de mí? Ahora, Jesús no fue tan claro y les dijo: ¿qué piensan de mí? Jesús les dijo: ¿qué piensan del Cristo? Okay. Pues Jesús es más sabio que ellos. No les dijo eso entonces, sino que la dirección de esa pregunta era contestar todas las preguntas. ¿Qué piensan del Mesías? Si no es algo personal, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Esta pregunta envolvía el pensamiento a ellos y la seguridad, digamos, que les iba a esclarecer que ese pensamiento incluía que Él era el Mesías. Unos no lo entendían todavía, que Él era el Mesías. Otros lo estaban abiertamente rechazando. Del 43 al 44 dice: y Él les dijo, pues, ¿de quién es el hijo? Y le dijeron: de David. Ahí se quedó. Ellos dijeron: es de David. Y él les dijo: pues, como David en el Espíritu le llamaba Señor. Dijo así: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos contestaron bien que era hijo de David, pero ahora Jesús les hablará de la verdadera identidad del Cristo, quien es hombre, porque es hijo de David, pero también es divino. Es algo que Él quiere que quede bien claro. Jesús quiere que quede bien claro esto. Ellos saben que el Cristo vendría de la raíz de David, del fruto de David. Nuestro Señor menciona un salmo que ellos conocen. Es el Salmo 110, versículo 1, que aquí enseguida está escrito. Es lo que dice aquí: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí enseguida está escrito. Lo que debemos notar es que el rey David, en el Espíritu, si estaba orando y estaba en el Espíritu, y esto es importante, que esté en el Espíritu, porque ahí sale la tercera persona de la Trinidad. Sí, el Dios, el Padre, está hablando, David está lleno del Espíritu Santo, oyendo al Padre y al Hijo. Sí, es interesante eso. Guiado por el Espíritu, o en el Espíritu Santo estaba David. Dice que Dios el Padre le habla al Mesías, a quien David llama mi Señor, y lo llama a descansar de la misión salvadora que realizó en la tierra. Si usted mira el Salmo, eso es lo que quiere decir. Pero como el Mesías, que es descendiente de David, o sea, primero que David, y luego su descendencia. Y aquí el rey David le llama mi Señor. Si Jesús creó a David, es antes que David, y ahora se le llama al Mesías hijo de David. Entonces, ¿cómo puede ser que David sí lo reconozca como su Señor, siendo que es hijo de David? Si era algo tan obvio, y esta pregunta se le pueden hacer a un judío, porque ellos no lo entienden. Y Jesús se lo dijo a ellos. Jesús, el maestro de maestros, nos está hablando a nosotros cómo es que Él sí es Dios. Él está defendiendo su deidad. Hermanitos, aquí parece que Jesús está tratando de convencer a los testigos de Jehová de que Él es Dios mismo. 45 y 46. Y se acaba. Dice: pues si David le llama Señor, y Jesús expone la palabra, dice: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Todos le decían el hijo de David, al Mesías. Ahora, ¿cómo es que David le llama Señor?
Dice, y a nadie le podía responder, ya nadie le podía responder ninguna palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle algo. En tiempos antiguos se usaba que los hijos llamaran Señor a sus papás. Muchos hijos Señor le llamaban a su papá. O aún las esposas le llamaban así, le decían Señor. Pero ningún papá llamaría ni de chiste Señor a su hijo. Sería una gran humillación. Simplemente no estaba en el vocabulario de los judíos. Nadie llamaba Señor a sus hijos. Sin embargo, aquí tenemos que el hijo de David es también su Señor. Y encima de esto, Jesús otra vez nos da revelación de la Trinidad. Ya hablamos de esto, diciendo, David estaba en el Espíritu, dice, en el Espíritu, una persona, dice que el Padre, primera persona, dijo al Hijo, segunda persona, siéntate a mi diestra. Y solo hoy día vuelven a negar al Hijo. Solamente hoy día vuelven a negar al Hijo, siendo de la misma naturaleza que el Padre. Y así lo deshonran. Y se pierden de ser salvos. Una persona que deshonra al Hijo, que le quita el honor de Dios al Hijo, no tiene capacidad, no tiene derecho de honorar al Padre. Entonces las personas que digan, oh, yo voy a Jehová, se equivocan, porque a Jehová se lleva a través del que dijo, yo soy el camino y nadie viene a mi Padre si no es a través de mí. Juan 5:24 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es decir, si no das honor al Hijo como al Padre, si no das honor al Hijo como das honor al Padre, no tienes al Padre para honorarlo. Los enemigos de Jesús no discutieron más. Solamente decidieron matarlo violentamente. No hubo más preguntas. Voy a orar. Voy a dar un momentito. Ustedes piensen en su petición. Vamos a levantar esas peticiones, estas súplicas, estos agradecimientos, pedimientos para la salvación de alguien, petición para que usted crezca más, para lo que usted quiera. Pídeselo a Dios en este momento. Pídele por su familiar enfermo, por lo que usted quiera. Dios majestuoso, Señor, estas son nuestras súplicas. Estas son nuestras peticiones, Señor. Tú conoces todas. Hemos expuesto, Señor, lo que estábamos deseosos que escucharas, nuestras súplicas. Aunque sabemos, Padre, tu palabra dice que antes de que abramos la boca, tú conoces todo lo que necesitamos. Tú también nos dices que pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Señor, nuestras peticiones están ante ti, ante tu trono. Te llegan como olor fragante, Señor. Gracias por escucharnos, Dios amoroso. Esperamos en ti, Señor. Confiamos en las respuestas majestuosas del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, porque sabemos que nos amas, porque sabemos que te somos importantes y que estas peticiones que tú conoces las vas a contestar a tu tiempo, a tu modo. Y eso es mucho más mejor de lo que nosotros esperaríamos recibir. Señor, ayúdanos, porque tal vez pedimos algo que es contrario a nuestro beneficio. Señor, ayúdanos para que sea nuestro espíritu en comunicación contigo el que hable de estas cosas que ocupamos. Señor, y tú seas tan bondadoso en dárnoslas, en recompensarnos con tu perfecta voluntad. Dios amoroso, a todas las personas que están enfermas, te pedimos que los sanes. Y a los que estamos bien, te pedimos, Padre, que nos mantengas en salud. Glorioso Rey, ayúdanos para tener una vida a gusto económicamente. Señor, a tener un trabajo y a esforzarnos lo máximo para hacerlo bien, como si fuera para ti. Señor, ayúdanos a ser buenos empleados o buenos patrones. Bendito Dios, en ti confiamos. En ti esperamos, Señor. Danos bienestar económico, poderoso Rey. Ayúdanos en lo sentimental, para que tenga sentido junto con lo emocional, solamente para tu gloria y honra, y no exageraciones que nos alejan de ti. Poderoso Dios, en ti esperamos. Toda nuestra vida depende de ti, nuestros hijos, nuestros esposos o esposas, nuestras familias y nuestros padres, nuestros hermanos. Bendito Dios, en tus bellas manos entregamos todo lo que somos, nuestra vida entera. Nos entregamos a ti, Señor, en cuerpo y alma. En lo que somos, Señor, te pertenece. Tómanos tú y llévanos en tu perfecta voluntad cada día. Somos tuyos, somos tú redimidos, somos a tu iglesia, Señor, y clamamos a ti, conociendo que nos amas y que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús nos lo concederás, pero que sea, Señor, como Jesús dijo,
Que no sea mi voluntad, pero la tuya, porque eso es lo mejor para nosotros. Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Padre, por este estudio y que se nos pegue, Señor, que lo llevemos a cabo. En ti confiamos, Señor. Gloria a ti, Padre nuestro. En Cristo Jesús te lo pedimos y clamamos a ti, Señor.